Ahí vamos. Bueno, vamos a hablar en la clase de hoy de lo que quedó pendiente de sucesiones y después vamos a hablar de series. Entonces arranquemos con sucesiones. Profe, entre tanto yo quería hacer una pregunta sobre el parcial. Sí. ¿Podés, Con respecto a... ¿podemos dejarla para después de la clase? ¿Puede ser? Sí, sí, no hay problema, no hay problema. Dale. Hacémela cuando terminemos. Así ahora nos concentramos en la parte de sucesiones. Y después me decís. Entonces, vamos a retomar lo que hicimos de sucesiones. La vez pasada habíamos llegado a las definiciones básicas a través de un ejemplo con, bueno, la aproximación de la raíz cuadrada de 2, ¿no? Bueno, hoy voy a mostrar algo interesante a mi ver, que es lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo que es esta sucesión. Ejemplo. Entonces, la sucesión que quiero ejemplificar es n cuadrado sobre 2 a la n menos 1. Profe, por las dudas, Cuadrado, no está compartiendo pantalla, ¿verdad? 2 a la n menos 1. Me olvidé. Bien, ahora lo hacemos. Igual, no hice gran cosa hasta ahora. Perdonen. Ahí va. Bueno, ahí tenemos entonces la sucesión que quería pensar un poquito. Me gustaría ver, como es usual, si podemos, bueno, si podemos pensar en el límite, ¿no?, de esta sucesión. Sí. En este caso, n no puede ser 0, n tiene que ser mayor o igual que 1. Miremos algunos términos a ver si se nos ocurre algo. A sub 1 va a ser 1 al cuadrado dividido 2 a la 1 menos 1. A sub 2 va a ser 2 al cuadrado, no, 1 al cuadrado, 2 a la 1. A sub 2 va a ser 2 a la 2 sobre 2 a la 2 menos 1, te quedan 4 tercios. A sub 3 va a ser 3 a la 2 sobre 2 a la 3 menos 1, son 9 séptimos. Bueno, ¿qué pasará con todo esto? ¿A dónde irá a parar? ¿Qué podríamos hacer para por lo menos ir tanteando a dónde se nos ocurre que podría ir a parar esto? A ver. Eso va a ir a parar a cero, ir a parar. ¿A cero? O sea, ¿vos creés que a la larga gana el 2 a la n? El 2 a la n. Sí. Andar. No, va en ascenso, no basta ser. En el cuadrado también anda rápido. Esa es un poquito la discusión, ¿no? ¿Quién va más rápido? ¿Quién gana a la larga? A ver si puedo En un principio mostrarles. creo que va a ganar n a la 2, pero a la larga, A ver. creo que 2 a la n va a ser mayor. A ver si podemos. Acá tengo un archivito de GeoGebra que les voy a compartir. Dale, dale. A ver esto. Miren lo que voy a hacer. Voy a tratar de... voy a tratar de comparar
no sé si es la palabra adecuada, voy a tratar de usar lo que ya sé sobre funciones de variable real. Miren este grafiquito. ¿Qué es este gráfico? Este gráfico muestra puntos. Recordemos que una sucesión toma números naturales y devuelve números reales. Entonces, ¿qué es lo que estamos graficando aquí? Para cada número natural, el correspondiente valor que le asigna la sucesión. Por ejemplo, ya hemos mostrado algunos. La sucesión evaluada en el primer término de la sucesión es 1, el segundo habíamos dicho que era 4/3, por aquí. Sí. El tercero habíamos dicho que era 9/7, si no recuerdo mal. Fíjense que ahí crece un poquito y después, a medida que avanzamos, parece Tiende a decrecer, 0. parece tender a 0. O sea, parece que el que domina aquí el crecimiento o decrecimiento de los términos es 2 a la n. Alguien ya me había dicho que parecía que 2 a la n es el que iba a crecer más rápido y como está dividiendo lo mata a n cuadrado. O sea, en principio, si uno mira esto, tenés, como ya estamos acostumbrados, una indeterminación. Tenés algo que crece mucho dividido a algo que crece mucho y andás a ver a dónde va a parar todo eso. Pero da la sensación, a primera vista, da la sensación de que 2 a la n crece más rápido y como está dividiendo entonces va a, muchas comillas, matar a n cuadrado. Y lo que vamos a hacer es usar recursos del análisis. Porque lo que yo puedo hacer es proponer una función que coincida, evaluada en los naturales, una función que coincida con los términos de la sucesión. Esta función de variable real coincide con los términos de la sucesión cuando la evaluás en 1, en 2, en 3. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, sí. Sí, sí. ¿Y cuál va a ser el argumento? El argumento es, miremos el límite para la función cuando x tiende a infinito. Si podemos decir cuánto es ese límite, va a coincidir con el límite de la sucesión. Es cuestión de mirar un poquito la definición de límite. ¿Qué quiere decir el límite cuando x tiende a infinito? Ponele, todo parece indicar que el límite va a dar 0, ¿no? Ahora, si este límite da 0, ¿qué es lo que vamos a interpretar? Que Si el el límite... límite cuando... Te escucho. No, está bien que el límite cuando va a tender a infinito, digamos, la función va a tender a 0. Límite de f de x parece que va a ser 0. Ahora lo vamos a probar. Pero parece que va a ser... Igual así como está es un indeterminado, infinito sobre infinito. Claro, pero vamos a probar que Sí, es pero como efectivamente un 0. sería Ahora, como que ambos tienden a infinito, pero el de abajo tiende distinto, ¿no? Que el de arriba. sí, por eso es una indeterminación, porque tanto x cuadrado como 2 a la x tienden a infinito. Pero 2 a la x tiende a infinito más rápido. Entonces, a la larga, la división se va acercando a 0. O sea, 2 a la x aumenta con mayor velocidad y por lo tanto le va a ganar incluso a x cuadrado que tiende a infinito. ¿Qué significa que esta función tiende a infinito? Que cuando x se hace grande, el valor de esta expresión se puede hacer tan próximo a 0 como uno quiera. Y eso es cierto para todo x. Y como es cierto para todo x grande, en particular es cierto cuando x es natural. O sea, podemos pensar a esto como abarcando a esta sucesión, pensando a la sucesión como un caso particular, ¿no? O sea, si es cierto que para todo x grande vos podés lograr que esta expresión se haga tan chica como vos quieras, si es cierto para todo x, con más razón va a ser cierto cuando x es un natural. ¿Se entiende este argumento? Lo digo de nuevo. Si logramos probar que para todo x lo suficientemente grande, esta expresión se hace tan chica como vos quieras, si es cierto para todo x grande, en particular va a ser cierto cuando x sea un natural, o sea, en particular nos va a servir para esta sucesión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar este dibujito para que nos quede un bello recuerdo de este argumento.
vamos a pensar un poco en el problema. A ver. Entonces, lo pegamos en nuestra pizarra, así nos va quedando un registro de toda esta historieta. Eh, Ahí está. Y vamos a decir lo siguiente. Queda medio gigante, ¿no? Va. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a mirar el límite para x tendiendo a más infinito de, dijimos, x cuadrado sobre 2 a la x menos 1. Ahora, esto está indeterminado. ¿Cómo se hace para atacar este límite? ¿Podemos hacer la regla del L'Hopital? ¿Cómo sería en este caso? Llamamos al hospital. Le mandamos un WhatsApp. ¿Y qué hace el hospital? Tendríamos que derivar arriba sí, derivar arriba y derivar abajo, ¿no? Sí, ¿cómo derivamos 2 a la x? Regla de la cadena. Bueno, ¿cómo era esto? A ver. Y igual a 2 a la x. ¿Cómo es regla de la cadena acá? A ver. Se puede, pero no sé si lo explicamos No, así en base. no sería x por 2 a la... X por 2 por logaritmo de 2. A la x menos 1 sería, no. Claro. X por 2 a la x menos 1. Ahí habría que bajar No ese se me ocurre exponente. otra idea. No, No, x creo por 2. que- No, ahí me están inventando. Hay que. No, esto cualquier cosa. con derivación Dije. logarítmica se puede llegar. Hagamos esto. Tomemos logaritmo de los dos para obtener logaritmo Ahora natural sí. de y es igual a x logaritmo de 2. Y entonces derivamos y nos queda, ahí sí, la regla de la cadena, porque tenés derivada del logaritmo de una función de x. Entonces te queda 1 sobre esa función por la derivada de la función. Y ojo con esto, porque acá tenés x por constante. ¿Cuánto da la derivada de x por constante? Pues ahí logaritmo de 2 no es una función. El que pone 1 sobre 2 pierde. Entonces uno solo. ¿Cómo? Sería 1. 1. ¿1 qué? Quedaría... 1 por logaritmo de 2. Logaritmo de dos. Claro, porque es x por constante. Lo que puede marear es que esa constante esté expresada como el logaritmo de no sé qué, pero es un número eso, así que, fin. Sí. En resumen, la derivada de esta función es logaritmo natural de 2 por la misma función. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Te quedó logaritmo natural de 2 por 2 a la x. Oh, sigue indeterminado esto. ¿Qué hacemos ahora? Seguimos aplicando. Ya vino el hospital, le pedimos que se quede un rato más. Sí, sí. Entonces, Arriba queda 2 también. a ver, nos queda, ahora sí afloja, porque va a decir logaritmo de 2 es una constante, otro logaritmo de 2 por 2 a la x, ¿no? Y ahora sí, lo que vemos es que efectivamente la expresión que estaba en el denominador crecía con mucha más rapidez que la del numerador. En resumen, si bien las dos iban a infinito, la que está dividiendo lo hace mucho más rápido y le gana, entonces a la larga la división tiende a 0. ¿Y cuál va a ser nuestra conclusión? Nuestra conclusión, mirando el gráfico, es si esta función, tomando x suficientemente grande, se puede hacer tan próximo a 0 como vos quieras,
y eso es cierto para todo x real, con más razón va a ser cierto para los casos en los que x es un natural. O dicho de otra manera, si esta, lo digo de una manera brutal, si toda esta curva se pega al eje horizontal, en particular una colección de puntitos aislados de esa curva también se va a pegar al eje horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, Sí, sí. la sucesión converge a 0. Y lo que acabamos de hacer es algo que puede generalizarse con este mismo argumento, y lo vamos a dejar enunciado. Acá lo generalizamos. Fíjense que esto generaliza lo anterior. Vamos a decir que si tenemos una función que evaluada en los números acá tendría que decir naturales. Perdón. Este es un error mío. Para todo número natural. Si tenemos entonces una función que evaluada en todo número natural, la función es de reales en reales, pero si la evaluás en los naturales coincide con los términos de una sucesión. O sea, lo que vimos recién, ¿no? Si la función tiende a un número L, entonces la sucesión tiende al mismo número. Si en cambio la sucesión diverge a infinito, si en cambio la función diverge a infinito, la sucesión también. ¿Sí? No es ni más ni menos que lo que acabamos de comentar. Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Sí, sí. Así que ahí tenemos un resultado interesante. Antes de pasar a otro tema, me gustaría insistir con que cuando hacemos todo esto, o sea, para aplicar la regla del L'Hopital, tenemos que pasar a variable real. Lo que no se puede hacer es aplicar la regla del L'Hopital aquí. Yo no puedo aplicarle la regla del L'Hopital a esta expresión. Porque esto es una sucesión, no tiene sentido hablar de la derivada de los términos de una sucesión. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, sí. Lo digo una vez más. Lo voy a escribir para que quede asentado. No se le puede aplicar directamente la regla del L'Hopital. Aplicar directamente la regla del L'Hopital. No tiene sentido decir que derivás una sucesión. No lo hemos definido eso. Hay Hay que pasar a especificar variable. siempre que se pasa a Claro, real, tenés ¿no? que decir, paso a variable continua, considero una función de variable continua que coincide con la sucesión sobre los enteros y estudio esa función. A la larga te va a dar lo mismo, pero me parece un error conceptual medio grosero decir que derivás una sucesión, no tiene mucho sentido. ¿Está bien? Así que por favor cuiden ese detalle. Bueno, hecha esta aclaración, vamos a avanzar entonces un poquito. Me tengo que acordar de pasar este error. Espero que no se me olvide. Bueno, vamos a mirar entonces algunos teoremas sobre sucesiones, que no nos van a sorprender mucho, así que creo que no voy a detallarlos demasiado, porque son los análogos para sucesiones de los teoremas que ya hemos estudiado sobre límites de funciones. Mírenlos y van a reconocer cosas que ya hemos pensado alguna vez. Ok.
Miren esto. Sí. Si tenemos dos sucesiones convergentes, el límite de la suma de sucesiones es la suma de los límites. Es totalmente análogo a lo que hemos estudiado para límites de funciones. No hay mucha novedad. Las demostraciones son iguales, o sea, no tienen demasiada sorpresa. El límite de un producto de sucesiones convergentes, o sea, si existen los límites de cada una de estas sucesiones, el límite del producto es el producto de los límites. Y por último, el límite del cociente es el cociente de los límites, como siempre exigiendo que no se divida por cero. O sea, los términos de la sucesión que divide deben ser no nulos. Sí. Bueno, vamos a hacer algún ejemplo de esto como para que no quede tan anónimo. Vamos a hacer algún ejemplito entonces. A ver. Profe, las propiedades de esta vez y límite de x teniendo a infinito. Eso ocurriría si en el caso de que sea convergente o divergente la sucesión. Bueno, claro, eso es lo que estaba pensando que podríamos por ahí prestarle un poquito de atención, porque ahí sí, tal vez nos metemos en un lío. ¿A qué me refiero? Vamos a poner dos ejemplos. Ejemplos. Si vos considerás, pongamos la sucesión de recién, 2, no, era x cuadrado, bueno, n cuadrado sobre 2 a la n menos 1. Y pongamos otra sucesión, digamos, convergente. Sí. A ver, ¿qué puedo poner? 2 menos 1 sobre n. Esta sucesión claramente tiende a 2, ¿no? A medida que n aumenta, este término que resta se vuelve cada vez más livianito y se va acercando a 2 el resultado. Entonces, la Sí. sucesión formada como sumas, límite para n teniendo infinito, de n cuadrado sobre 2 a la n menos 1, más 2 menos 1 sobre n, el límite de esta sucesión formada con las sumas de los términos de las sucesiones originales va a ser igual, dado que los límites existen, va a ser igual a la suma de los límites. Eso es lo que nos dice la primera propiedad. En este caso, entonces, esto va a ir a parar a 0 más 2. Lo mismo se puede decir para el producto y para la división. Hasta ahí no hay nada muy notorio. Pero, pongamos un ejemplo un poco más penoso. Vamos a poner, ojo con el caso de sucesiones divergentes, para las que no vale la propiedad. O sea, el teorema, leámoslo de nuevo, dice sean A sub n y B sub n sucesiones convergentes. O sea, si las sucesiones no son convergentes, puede pasar cualquier cosa. Miremos un poquito más. Pensemos, por ejemplo, en esto. Menos 1 a la n y menos 1 menos 1. ¿Qué pasa con la sucesión de las sumas? Los a sub n serían, menos 1 a la n sería menos 1, 1, menos 1, 1. ¿Está bien?
sucesión así alternante. ¿Qué pasa con la suma? Va a ser -1 a la n menos 1. ¿Y esto a dónde va a ir a parar? Y bueno, vas a tener en el primer caso -2, 0, -2, 0, -2. ¿Está bien? Cuando n es impar, te queda -1, -1. Cuando n es par, te queda 1 menos 1, te queda 0. Entonces, acá tenemos una sucesión divergente y la suma diverge. Entonces, todo lo anterior no tiene mucho sentido. El límite de la suma es suma de los límites. Profe, y disculpa que te interrumpa. Sí. ¿Y eso gráficamente qué sería? Como si tuviera un parámetro que no pasa de ese parámetro. No, sí, si vos lo graficás vas a ver puntitos que van a tener altura -2, 0, -2, 0. Claro, como si fuera una función parecida a la del seno, coseno. No sé si tanto, pero va oscilando. A ver si la puedo graficar. Algo así, ¿no? Acá tenés -1 a la n. Ajá. -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, y así. Si le sumas 1, desplazás todo esto, te queda... ¿Qué hacía yo? ¿Le sumaba? No, le restaba 1. Ahí tenés. -2, 0, -2, 0, y así. ¿Está bien? Perfecto. Pero ya les digo, cuando estás con sucesiones divergentes puede pasar cualquier cosa. Si en cambio tuvieras esto. -1 a la n. Y este otro es -1 a la n más 1. Acá tenés dos sucesiones divergentes. Pero divergen con el signo cambiado. Fíjate que acá te va a quedar, cuando n es 1, te queda positivo. Entonces, la sucesión de las sumas es -1 a la n más -1 a la n más 1. ¿Cuánto da esto? 0. Y entonces te queda una sucesión convergente. ¿Está bien? Claro. Sí, sí. A lo que voy es que cuando tenés sucesiones divergentes, las sumas, productos y demás, y es difícil de anticipar a dónde van a ir a parar. Pueden pasar cosas extrañas, ¿está bien? Y el teorema no te va a ayudar. Hay que mirar cada caso particular y no apurarse, y mirarlo despacito, y pensar qué está ocurriendo. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, cuando habla de que una sucesión diverge, quiere decir que va al infinito, más o menos. No necesariamente al infinito. Vos fíjate que dijimos nosotros Sí. que una sucesión diverge sencillamente cuando no converge. Fíjate que estas que estamos presentando aquí son divergentes y no se van a parar al infinito. Simplemente son series que no convergen a ningún número, quedan alternando en este caso. ¿Está bien? Y como cuando se habla de converge, quiere decir que da un valor. Cuando converge, sí, dijimos que converge si el límite, a medida que n se agranda, los valores de la sucesión se acumulan en torno a algún valor. Sí. Sí, sí.
Bueno, entonces, ahí tenemos algunos ejemplitos y demás. Vamos a avanzar hacia algunas propiedades más de sucesiones, como para ir cerrando esta parte y empezar a hablar de series. A ver. Vamos a poner algunas definiciones que no van a tener demasiada dificultad, pero les digo a dónde apunto antes de poner las definiciones. La vez anterior hicimos un ejemplito, me perdí con lo que estoy compartiendo. Están viendo la pizarra, ¿no? Sí, sí. Sí, se ve. La vez pasada hicimos un ejemplito para empezar a conversar sobre sucesiones en el que considerábamos, a ver, vamos a poner 0. Habíamos armado una sucesión que aproximaba a la raíz de 2. Habíamos dicho, bueno, a sub 0 creo que era la notación. Esta es la aproximación al entero de la raíz de 2. Es el número 1. Después habíamos puesto 1,4. Y esa era la mejor aproximación con una cifra decimal. Y después habíamos puesto 1,41. Y así. Nos iba quedando una sucesión. Ya se me fue de escala, pero ponele, estoy mintiendo un poco, pero nos iba quedando una sucesión que converge a raíz de 2. Entonces, podríamos poner esto. La sucesión de aproximaciones de raíz de 2. Que hicimos anteriormente. Quiero destacar dos cosas. Es, en primer lugar, creciente. ¿Por qué? Bueno, porque cada término incorpora alguna cifra decimal, con lo cual no puede ser menor que el anterior. ¿Está bien? Es mayor. Eventualmente igual, habíamos dicho esa sutileza, porque puede ser que en algún momento del desarrollo decimal aparezca un 0, con lo cual por ahí tenés dos términos consecutivos que se repiten. Pero lo que no te va a pasar es que sea decreciente la sucesión, o sea, nunca va a retroceder. Si vos seguís incorporando decimales, la sucesión nunca retrocede. ¿Está bien? ¿Estamos con esto? Sí, Sí, sí. sí. Y además está acotada. ¿Qué quiere decir acotada? Que los términos nunca pasan de un cierto valor. Una cota obvia de esa sucesión es el 2 o el 1,5. ¿Por qué? Y porque esos números son mayores que la raíz de 2, ya lo sabemos. 2 al cuadrado es 4, así que no puede ser raíz de 2. Entonces, esta es una sucesión creciente y acotada. Y lo que vamos a enunciar, este es un teorema profundo, no lo vamos a demostrar, pero lo que vamos a enunciar es que cuando una sucesión es creciente y está acotada, pasa esto que vemos aquí, o sea, los términos de la sucesión se van pegoteando en torno a alguna cota, de hecho la menor de las cotas. ¿Sí? Y entonces lo que vamos a enunciar es que toda sucesión creciente y acotada converge.
Entonces, vamos a ordenar un poquito todos estos comentarios, en principio poniendo las definiciones. Sí. Pongo la definición de creciente. Fijémonos que dice, dada una sucesión se dice que es creciente si cada término es menor o igual que el término siguiente. Y se dice que es estrictamente creciente si la desigualdad es estricta. Por supuesto, decreciente se define cambiando el sentido de la desigualdad. Pero lo que me interesa destacar es que la sucesión que nosotros estuvimos estudiando es creciente, pero ¿es estrictamente creciente? Esta sucesión que tenemos aquí, ¿es estrictamente creciente o solo creciente? Es solo creciente. Solo crece, Hasta la ¿no? raíz de 2 llega nada más. No, pero podría ser estrictamente creciente, no es porque llegue a raíz de 2. Cuando digo creciente es que los términos aumentan, no que se van a infinito. Ojo con eso, ¿eh? Ah, ok. ¿Se nota la diferencia? ¿Cómo? Lo digo de nuevo No, porque me porque- parece que ahí hay una confusión. sí, sí. Si la sucesión es creciente, quiere decir que los términos se vuelven más grandes, pero no quiere decir que se vuelvan infinitos. La sucesión puede ser creciente. A ver, vamos a poner un ejemplo de sucesión estrictamente creciente. Ok. Ejemplo de estrictamente creciente. Vamos a poner esto. 1 menos 1 sobre n. El primer término de la sucesión es 1 menos 1 es 0. ¿No? El segundo es 1 menos Sí. 1 medio. El tercero es 1 Sí. menos 1 tercio. Ahí los términos de aproximación, digamos, van a ser infinitos siempre, ¿no? Claro, En ese caso, pero en este caso, ¿esta sucesión es creciente o es estrictamente creciente? Estricta. Es creciente en sentido estricto. Eso no quiere decir, lo digo porque alguien me parece que confundió un par de cosas. Sí. La sucesión crece en sentido estricto porque cada término es estrictamente mayor que el anterior. Eso no quiere decir que se vaya a infinito. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Está bien? Acá tenemos Sí. una sucesión creciente en sentido estricto que no se va a infinito, va convergiendo a ¿cuánto? a 1, o sea, la cota ahí sería 1, digamos. Claro. Y en cambio aquí, acá tenés una que es estrictamente creciente y no está acotada. ¿No? La sucesión, bien cortito el ejemplo, la sucesión de los números naturales, Claro. a sub 1, a sub 2, esta es estrictamente creciente de una manera obvia y no está acotada. O sea que son conceptos distintos. Acá tendríamos que además está acotada y acá no acotada. Así que no mezclemos esas ideas. Puede crecer, pero crecer de manera tal que los términos se vayan pegoteando, amontonando en torno a algún valor, como vemos aquí, y puede ser que crezca de manera no acotada. En ambos casos es estrictamente creciente. ¿Sí? En el caso de la sucesión de raíz que aproxima raíz de 2, dijimos que no es estrictamente creciente porque en el desarrollo decimal de raíz de 2 cada tanto aparece un 0. Creo. ¿No? A ver. Ah, cierto. Sí, sí. Entonces, si Cierto que cada habíamos tanto hablado de aparece un eso. 0,
Si cada tanto aparece un 0, vas a tener dos términos consecutivos en los que no va a aumentar. Estoy tratando de ver si me tira la compu una aproximación. Ahí no sería estrictamente creciente. Claro. Mira, ahí lo tenés. Para que les comparto. Les comparto de la compu. La página de Wolfram, que hace un software de matemática súper. Raíz de 2. Bueno, acá tenés el desarrollo decimal. Acá hay un 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? No sé Ahí no cuánto es. crece. Claro, ponele que esta sea la posición, no sé, tiro a ojo. Ponele que sea la posición 15. A sub 15 y A sub 16 van a ser iguales. ¿Está bien? Porque vos armás una aproximación hasta los primeros 15 decimales y te da lo que da. Y armás una aproximación con los Sí. primeros 16 decimales y te da lo mismo. Entonces, hay un momento en el que para de crecer, pero no retrocede, para de crecer, que no es lo mismo. Ahí tendrías entonces que es creciente, pero en sentido amplio. ¿Está bien? Ok, Y tiene varios, ¿eh? Sí, probablemente sean infinitos. Sí. No, sí, obvio. Pero... se entiende. Bueno. Bueno, entonces eso en cuanto a creciente. Y lo otro que vamos a mencionar entonces es acotación. Una cosa que dejé escrita pero no leí. Tanto si es creciente como decreciente, pero digamos, si mantiene una línea de conducta, se dice que es monótona, ¿no? Bueno, entonces, acotación. Una función, una sucesión está acotada superiormente si para algún número todos los términos, fíjense, todos los términos de la sucesión están por detrás de ese número. Son menores o iguales que ese número. Si cambias el sentido de la desigualdad, tenés acotación inferior. Y si tenés las dos acotaciones, se dice que la sucesión está acotada. O sea, una sucesión acotada es una en la que hay cotas inferiores y superiores. O sea, todos los términos de la sucesión quedan atrapados entre dos valores. Que por cierto son las sucesiones que están aquí ejemplificadas. Por ejemplo, esta, una cota inferior es 1 y una cota superior es raíz de 2. Así que bueno. Todo esto nos conduce a un teorema que ya les digo, no lo voy a demostrar, es un teorema profundo del análisis, pero Sí, lo que el teorema dice es que cuando una sucesión es creciente y acotada, converge. Lo cual parece razonable, es lo que vemos aquí. Si vos vas armando las sucesiones si vos vas armando la sucesión de aproximaciones de la raíz de 2, agregando cifras decimales, agregando precisión, cada vez vas avanzando un poquitito, pero nunca pasás de raíz de 2. Entonces, esas aproximaciones se van a ir pegando al número raíz de 2. Y entonces ahí vas a tener la convergencia. De hecho, es interesante ver que acá tenés una sucesión de fracciones, son todas racionales, y convergen a un irracional, que es raíz de 2. La magia de los números reales. Eso si solo existieran fracciones no se podría hacer. Así que vamos a dejar asentado este teorema profundo del análisis. Ya les digo, nos vamos a quedar con esta intuición de que, bueno, de que esto va a andar bien y mirando el dibujito para el ejemplo que venimos estudiando. Pero la demostración es una demostración que no la vamos a hacer porque justamente para demostrar esto tienes que tener bastante en claro qué son los números reales. O sea, hay que hacer un recorrido largo para demostrar esto. sí. Pero bueno, ya les digo, quiero destacar una vez más que si vos tenés una sucesión creciente y acotada, como en este caso, los términos de la sucesión se van forzosamente a tener que pegar a la cota superior, a la más chiquita de las cotas superiores, que se llama el supremo.
Bueno, y eso es lo que estamos viendo ahí. Así que, bueno, ahí tenemos un pequeño Sí, sí. panorama de lo que son las sucesiones. Con eso ya estamos como para encarar todos los problemas de sucesiones. Y vamos rápidamente a avanzar hacia el tema series. Dale, dale. Bueno. Vamos a arrancar con un planteo clásico, como para ponerle un poquito de pimienta al tema series. A ver. ¿Quién era Aquiles? Héroe griego, Un héroe griego. ¿no? Sí. Participó en la guerra de Troya. Era famoso, entre otras cosas, bueno, por ser un gran guerrero y todas esas cosas, y por ser muy rápido. Aquiles, el de los pies ligeros, así lo llaman, creo que en Ilíada. Sí, sí. Aquiles, con una clásica nariz griega. Aquiles. Bueno, un problema clásico de, vamos a llamarle la filosofía griega, es lo que Sí. se llama, tal vez lo escucharon mencionar, las aporías o paradojas de Aquiles y la tortuga, del estadio, en fin. Tienen muchas variantes. Vamos a ponerle, no sé muy bien qué usaban. Estos pantalones parecen de fútbol, no creo que usaba pantalones de fútbol aquí. Bueno, Una flecha en el talón. ponemos un shortcito, qué sé yo. El problema es un problema filosófico y viene a colación de lo que vamos a estudiar ahora. Y sería el siguiente. Digamos que Aquiles tiene que recorrer una distancia que llamamos unidad. Midan en la unidad de distancia que quieran. Digamos 1 kilómetro, aunque Aquiles no lo hubiera medido en kilómetros, probablemente lo hubiera medido en estadios. Pero no importa, una unidad. Y el problema filosófico que planteó Zenón es el siguiente. Cuento la versión más sencilla que se puede contar. Hay variantes de esto. Si buscan un poco van a encontrarse con variantes. Hay una variante en la que Aquiles persigue una tortuga. Pero creo que esencialmente plantean el mismo problema. Vamos a tratar de plantearlo en su versión más cortita, que sería la siguiente. Aquiles lo usamos porque es fama que es muy veloz. Es el héroe de los pies ligeros, muy, muy rápido. Sin embargo, para recorrer Sí. una distancia de un estadio, por más veloz que sea Aquiles, sin lugar a dudas va a tener que recorrer, antes de recorrer la mitad, perdón, antes de recorrer la distancia completa, sin lugar a dudas va a tener que pasar por la mitad del recorrido. ¿No es cierto? Sí, sí. Y una vez que haya pasado, concedamos que pasó por la mitad. Después de haber recorrido la mitad, todavía le van a faltar, tendría que recorrer las 3/4 partes. Asumiendo que todavía recorrió las 3/4 partes, aún así debería recorrer 7/8 del total. Y asumiendo Sí, sí. que todavía llegó hasta aquí, asumiendo que logró llegar hasta aquí, aún le falta pasar por 15/16. Y asumiendo que llegó a los 15/16, todavía le falta recorrer, antes de llegar a la unidad, tiene que pasar por la mitad de lo que falta. Y siempre
tiene que pasar por la mitad de lo que falta. Y nunca va a llegar, digamos. Y entonces parece que tiene que hacer, tiene que recorrer, tiene que pasar por una cantidad infinita de puntos, tiene que hacer una cantidad infinita de tareas, con lo cual no llegaría nunca. Y no llegaría nunca. No, nunca llega. Siempre está a milímetros de llegar al destino. A ver, pero si lo mirás físicamente, en algún momento tiene que llegar a pasar No, ese pero si punto. siempre va avanzando la mitad, nunca va a llegar. Ah, si va por mitades, sí, pero si tiene que llegar al destino, en algún punto finaliza o no. No, va a llegar al Claro, límite del tipo destino, el pero límite. nunca va a llegar. Tipo Cuando, límite. cuando Zenón plantea este problema, en realidad lo que quiere mostrar es que no estamos entendiendo bien el espacio. Creo yo. Claro. Porque, ojo, no es que, aclaro, porque tal vez no se entendió. No estoy diciendo que Aquiles recorre primero un medio, no es que él, porque obviamente si Aquiles se va frenando y no llega. Ahora, el planteo sería otro, es ponele que Aquiles corra. El tipo corre, no es que se para ni nada, el tipo corre. Lo que se nos está diciendo es, mirá que para recorrer una unidad completa en el espacio, vos tenés que pasar por infinitos puntos intermedios. ¿Se puede pasar por infinitos puntos intermedios? O sea, dicho de otra manera, ¿es posible el movimiento? Y acá ocurre algo raro, porque uno sabe que el movimiento es posible porque vamos a lugares, qué sé yo. Quizás lo que... No me quiero meter en la discusión filosófica, porque no sé si Zenón exactamente estaba planteando esto. Habría que hablar con alguien que sepa de filosofía. Pero lo que sí se podría decir, en todo caso, es que este problema que plantea hace 2500 años Zenón, revela que quizás no tenemos tan claro lo que es el espacio y lo que es el movimiento. Una manera de encarar esto, es a través de series. Pensemos lo siguiente. Sí. No me voy a demorar mucho más en el problema, pero si tienen curiosidad, después busquen un poco. Hay toneladas de cosas que se han pensado y dicho sobre las paradojas de Zenón. Voy a dejar acá escrito simplemente para que les quede la referencia por si tienen curiosidad. Paradojas o aporías, paradojas, aporías de Zenón. Zenón de Elea. Si tienen curiosidad, busquen. Hay toneladas de material sobre el tema. Yo no me voy a demorar más, pero sí me interesa tratar de encarar el tema pensándolo con series. A ver. A ver. Quizás si lo dibujamos en un cuadradito, de pronto podamos sospechar a dónde va a parar esto. Porque de algún modo lo que estamos planteándonos es ¿a dónde va a parar esta suma? ¿No? Primero, porque Sí. el planteo sería, bueno, a ver, el tipo tiene que pasar por el punto medio y después tiene que hacer la mitad de la mitad y después tiene que pasar por la mitad de la mitad de la mitad, o sea, tiene que hacer, primero recorrer la mitad de la unidad, después agregarle un cuarto, ¿no? Desde un medio hasta 3/4, acá tenemos un cuarto, podríamos poner esas
esos saltitos. O sea, lo que estamos diciendo es, primero tiene que hacer un medio de distancia, después tiene que todavía recorrer un cuarto, después un octavo, un 16avo, etc. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde van a parar esas sumas? Un octavo, un 16avo. ¿A dónde van a parar esas sumas? A 1. Cerca de Tiende. 1, pero nunca va a llegar a 1. Cerca de 1, nunca llega. Bueno, una manera de pensarlo para no enloquecerse con las unidades de medida y demás. Ponele que el tipo corra a 1 km/h, para hacerlo sencillo. Si corre a 1 km/h, esta suma representa tanto las distancias recorridas como los tiempos que le insume, ¿no? ¿Está bien esto? Sí, sí. O sea, si corre a 1 km/h, para recorrer medio kilómetro necesita media hora. Para recorrer un cuarto de kilómetro necesita un cuarto de hora y así. Entonces, Claro, esta pero suma... tampoco llegaríamos nunca a completar la hora, digamos. Y bueno, tenés el problema ese en paralelo. Ahora, si estás dispuesto a creer que se puede sumar, se pueden hacer de alguna manera estas sumas infinitas, el problema se desvanece, porque vos tendrías un medio Sí. y después le sumás un cuarto, ¿no? Sí, Y después le podés sumar un octavo. claro. Ay, quería hacerlo con otro color. Y después del octavo le podés sumar un 16avo y es el último que voy a dibujar. Pero creo que ya se entiende la idea. Entonces, cuarto, un octavo, un 16avo, plin, plin, plin. Sí, sí. Pero entonces, acá hay algo notable. Nosotros, y de alguna manera digo que se desvanece el problema de Zenón si estamos dispuestos a aceptar esto, ¿Por qué? Y bueno, porque el tipo dice porque básicamente el corazón del argumento sería, no podés hacer infinitos recorridos en un tiempo finito, ¿no? O sea, para ir de un lugar a otro vos tenés que hacer infinitas tareas y eso no es posible. Sin embargo, lo que vemos es que si bien podés pensar que son infinitos recorridos, cada uno de esos recorridos requiere cada vez menos tiempo. Esta suma, que puede pensarse como la suma de las distancias, pero también la suma de los tiempos, no te va a requerir un tiempo infinito hacer recorridos infinitos. Lo digo de nuevo, estas fracciones pueden representar el Sí. espacio recorrido, pero a la vez, pensando que, para simplificar, pensando que Aquiles anda a 1 km/h, entonces para hacer medio kilómetro necesita media hora, y para hacer un cuarto de kilómetro necesita un cuarto de hora. ¿Cuánto tiempo en total necesita? Y un medio más un cuarto más un octavo más un 16avo. ¿Son infinitos tiempos que vas a contar? Sí, pero la suma de esos tiempos ¿es infinita? ¿O más bien No. se va a quedar adentro de este cuadrado? No, se va a quedar adentro porque, digamos, estaría acotado hasta 1. Ah, Pero la suma puede ser infinita. Claro. para. La suma infinita, precisemos lo que estamos diciendo. ¿Sumamos infinitos términos o queda infinito la suma? No, sumamos infinitos términos, pero sin pasarse de 1, digamos. Ah, y es que algo de eso parece ser lo que está pasando y que creo que es lo que Zenón no podía ver. Y es que vos podés imaginarte una suma de infinitos términos, o sea, de contexto, hacer infinitas tareas, hacer infinitas cosas, pero que
requieran tiempos cada vez más cortitos, tan cortitos que, pese a ser infinitos, no se van al diablo, sino que van sumando algo acotado, ¿no? Quizás es algo de esto lo que está pasando. Vos sumás, Siempre sería menor a 1. sí, pero tan próximo a 1 como quieras. Y acá tenemos algo delicado, porque claro, hablar de sumas infinitas, es un gran interrogante. Por eso acá en el signo de pregunta puse un igual. Al revés. En el signo de igual puse un signo de pregunta, porque nosotros sabemos sumar 2 términos, sabemos sumar 4, 1000, o sea, sabemos sumar cantidades finitas de términos. Ahora, ¿qué quiere decir sumar infinitos términos? Esta igualdad es problemática. ¿Se entiende que yo no puedo alegremente decir, bueno, todo bien, ya fue? Porque la suma es algo que está definido para una cantidad finita de términos. Entonces, hablar de sumas infinitas, para comenzar, es problemático. No está, con lo que sabemos hasta hoy, no está definido. ¿Se entiende esto? Sí. Con lo cual, si vamos a definir esto, tendríamos que decir qué sentido tiene. Veamos algo más. Planteemos algo así. Sería, ¿cómo definir una suma infinita? ¿Cómo definir razonablemente estas sumas infinitas? Bueno, vamos a considerar sumas parciales. Sí. ¿Qué es una Sí. suma parcial? Digamos, S sub n sería 1/2 más 1/4 más hasta 1 sobre 2 a la n. Esto sí se Sí. puede hacer. ¿Por qué? Porque yo sé sumar cantidades finitas de términos. ¿Está bien? Sumas finitas yo sé hacer. Eso no va a ser un problema. Sí. Lo vamos a abreviar de este modo. ¿Se le puede decir sumatoria a eso también, profe? Claro, esta es la sigma griega y está por el, digamos, se elige este símbolo porque significa sumatoria. ¿Está bien? Es una Ok, S sí. griega. Entonces está en el lugar de sumatoria. ¿Y esto qué te está diciendo? Bueno, haceme una sumatoria en la que cada término es de la forma 1/2 a la k, donde esa k va a variar entre 1 y n. Cuando k vale 1 tenés 1/2, cuando k vale 2 tenés 1/2 al cuadrado, 1/4, cuando k vale n tenés 1/2 a la n. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Sí, sí. Y ahora viene el gran truco gran. Multiplico a la suma parcial por 1/2. Y me queda 1/4. El que era 1/2 pasa a ser 1/4. El que era 1/4 pasa a ser 1/8. Bla, bla, bla. El que era 1 sobre 2 a la n menos 1 pasa a ser 1 sobre 2 a la n. Y el que era 1 sobre 2 a la n pasa a ser 1 sobre 2 a la n más 1. ¿Estamos de acuerdo con esto? Todos los términos de la original se desplazaron y el exponente aumentó 1. Sí. Sí, sí. Y ahora resto. Voy a hacer resto miembro a miembro. ¿Y qué me queda? Una suma parcial menos media suma parcial me queda media suma parcial. Y es igual a, fíjense cuál es el chiste, que acá te queda una suma en la que tenés 1/2 y acá te queda 1/4 menos 1/4 se va, 1/8 menos 1/8 se va, 1 sobre 2 a la n menos 1 sobre 2 a la n se va. Sobreviven
solamente estas dos expresiones. Y entonces llegás a esto, a que la enésima suma parcial es 1/2 menos 1 sobre 2, lo voy a escribir con las fracciones grandotas. 1/2 menos 1 sobre 2 a la n más 1 dividido 1/2. Esta expresión se puede calcular porque son sumas parciales. Si vos sumas los primeros n términos, ya sea que n valga 100 o 2 millones, es una suma finita y eso se puede calcular. ¿Pero qué es lo que miramos ahora? ¿Cuál es el próximo paso? Me van a decir ustedes. Ya tenemos domesticadas a las sumas finitas. ¿A dónde vamos a ir ahora? ¿Qué es lo que nos gustaría para hacer una suma, o nuestra idea, para llegar a nuestra idea de suma infinita? Ya ¿Que sabemos. te dé un resultado? No. No, esto siempre da un resultado. Si vos pones n igual a 2, te va a dar cuánto suman los primeros dos términos. Si pones n igual a 80, te da cuánto suman los primeros 80 términos. Y así, eso va a andar. Pero lo que yo quiero es ver cómo hago para pegar el salto y llegar a las sumas infinitas. ¿Cómo sería? ¿Qué nos falta acá? ¿Qué es lo que nos estaría faltando? Ver cómo sería en el infinito un límite. Claro. Entonces, nuestra idea de suma infinita, ¿cómo va a ser? Es tomar sumas parciales, que se pueden hacer, las sumas parciales pueden hacerse porque son cantidades finitas de términos, y fíjate si de alguna manera podés explicar a dónde va a parar el límite. Si lográs explicar a dónde va a parar el límite, listo, tenés la suma de infinita, se va a llamar suma de la serie. En este caso, el límite para n tendiendo a infinito de las sumas parciales no es difícil porque tenés 1/2 menos esta expresión que tiende a 0. ¿Lo ven? Entonces te queda 1/2 dividido 1/2 Sí, sí. y queda lo que nosotros podíamos anticipar a ojo. Las sumas parciales que representamos gráficamente con estos cuadraditos y rectángulos, las sumas parciales van completando un cuadrado de área 1. Cuantas más sumas parciales tomes, más pintadito vas a tener este cuadrado. En el límite te queda todo pintado. En ese sentido es que podemos hablar de sumas infinitas. Repito, para poder definir suma infinita, vos haces sumas parciales, finitas, que sabés cómo se portan, como las que vemos aquí, y te fijas si esas sumas finitas tienden a algún valor a medida que tomás más y más términos. O sea, en este caso, 1. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las ideas con Sí, las sí. que vamos a definir series. Una serie es lo que acabamos de ver. Entonces, vamos a poner las definiciones formales de todo esto. Bueno, ahí va toda la definición formal. La vamos a leer con un poquito de paciencia. Sí, sí. A ver. A ver. No me quiere dejar. Ahí está. Bueno. Fíjense, tenemos una sucesión de números reales. En nuestro caso, la sucesión de números reales, ¿qué era?
los pasitos que daba Aquiles, un medio, un cuarto, un octavo. Y consideramos las sumas parciales. La primera suma parcial es el primer paso. La segunda suma parcial es la suma de los dos primeros pasos. La enésima suma parcial es la suma de los primeros n pasos. Entonces, Sí. atención, porque acá tenemos dos sucesiones funcionando en paralelo. Tenemos la primera sucesión, que es la de los A, los pasitos de Aquiles, y una nueva sucesión, que es la sucesión de sumas parciales. La sucesión que cuenta cuánto avanzaste al cabo de un paso, cuánto avanzaste al cabo de dos pasos, cuánto avanzaste al cabo de n pasos. La sucesión original se escribe con A, la nueva sucesión se escribe con S. Es una sucesión de sumas. Y lo que miramos es si converge la nueva sucesión, si la sucesión de sumas parciales converge. Fíjense, la sucesión de sumas parciales es la serie asociada a la sucesión A sub n. Para cada sucesión que vos tengas, podés asociar una serie. ¿Está bien? Que consiste ni más ni menos que en hacer las sumas parciales. Sí, sí. Bueno, entonces estos números son los términos de la serie, los pasitos de Aquiles, y claro, la serie va a ser convergente o divergente según el carácter de esta sucesión de sumas parciales. ¿Está bien? Sí, sí. Si la serie converge, como en el ejemplo de recién, al límite de la serie lo llamamos suma de la serie. ¿Cuánto sumaba nuestra serie en el ejemplo anterior? 1. 1. La serie sumaba 1. Entonces, cuando la serie converge, podemos hacer, recién ahí, cuando la serie converge, es que cobra sentido este signo igual. Si esto converge, si esta sucesión de sumas parciales converge, recién entonces tiene sentido hablar de que esto es igual a 1. Cuando hay convergencia, si no, no tiene sentido. Y entonces, cuando la sucesión de sumas parciales converge, al límite de la sucesión lo llamamos suma de la serie, y podemos escribir que justamente esta suma de términos, con puntitos suspensivos o con signo de sumatoria, como te guste ponerlo, Sí. tiene por valor el límite de la sucesión de sumas. ¿Está bien? Así que esto resume y formaliza lo que hicimos recién en el ejemplo de Aquiles. Pero bueno, traten de pensar en todos los artificios que tuvimos que hacer para poder definir razonablemente lo que es una suma de infinitos términos, porque a priori es algo que no se podía hacer. Entonces, armamos toda esta estructura como para explicar qué sentido le damos a todo esto. ¿Sí? Bueno, a ver, Sí, sí. hagamos algunos ejemplos más. Vamos a generalizar para series geométricas. Entonces, ¿Qué sería ejemplo. eso, profe? Bueno, no sea impaciente. Yo sé que tiene unas ganas de aprender que los hacen poner ansiosos, pero ténganme paciencia. Ejemplo, la serie geométrica de razón Q. ¿Qué es esto? Una generalización de lo que vimos recién. Una serie geométrica de razón Q es esto. Es una suma. Puede haber alguna variante en la notación. Yo voy a tratar, me estoy acá fijando en mis papeles para respetar la notación que van a encontrar en la guía. Sí, sí. Se puede escribir así. ¿Qué quiere decir esto? Que vos elegís un número Q. Q es un número, en nuestro caso era un medio, pero podrías elegir otro. Y pones Q a la 0. Fíjense que acá sumamos, esto por eso les digo, hay variantes de notación y demás, y hay que andar con un poquito de cuidado al respecto. Pero si K vale 1, te queda Q a la 0. Cuando K vale 2, te queda Q a la 1, y así. Y la idea es ver si esto se puede sumar de algún modo. Entonces, vamos a hacer como hace un rato. Vamos a generar la sucesión de sumas parciales. Esto es, la suma
con el subíndice de sumación variando desde 1 hasta n. Con lo cual nos va a quedar q a la 0 más q a la 1 más plin, 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 q a la... Cuando k vale n, terminamos sumando q a la n menos 1. Y repito el truco de hace un rato, multiplico por q y me queda, bueno, q por la suma. Lo podríamos directamente escribirlo porque acá es una suma finita, entonces podemos distribuir. ¿Qué nos va a quedar? Q a la k. ¿Está bien? Si multiplico por la base, el exponente aumenta Sí. 1. O sea que lo que ahora nos queda es q a la 1 más q a la 2, plin, 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 q a la n menos 1, q a la n. Y el truco es el de antes. Restamos. ¿Y qué nos queda? Me queda 1 por la suma parcial menos q por la suma parcial. 1 menos q por la suma parcial. Y entonces nuevamente se van a cancelar todos los términos intermedios y van a sobrevivir q a la 0, es un 1, y q a la n, que está restando. Por lo tanto, la enésima suma parcial es 1 menos q a la n dividido 1 menos q. Y entonces, esto generaliza lo que hicimos antes, pero aparece algo de cuidado, porque esto no siempre va a ser convergente. Sí. De hecho, este argumento que yo usé aquí, esto vale ¿para qué valores de q? Solo para empezar, ¿para qué valores de q se puede hacer esto? Para Q distinto de 1. Si no estás mintiendo. O sea que q igual a 1 merece un caso aparte. Veamos. Si q es 1, ¿qué tenemos? Nos quedaría esta serie. Q igual a 1 es una suma de unos. ¿Esto cómo es? ¿Convergente o divergente? Divergente. Diverge. ¿Está bien? Porque las sumas parciales se hacen arbitrariamente grandes. Así que esto diverge. Sí. Miremos otros casos. Si q es mayor que 1, ¿qué va a pasar? A medida que n sea grande, ¿qué va a ocurrir con esta expresión? ¿Qué va a ser cada vez Infinito. mayor? Grande. Tiende a infinito. Lo mismo si q es menor que menos 1. Hay un tema de... Acá lo que manda es el módulo de q, ¿no es cierto? Porque vamos a tratar de resumirlo así. Si módulo de q, independientemente del signo, pero si el módulo de q es mayor que 1, entonces q a la n Sí. toma valores arbitrariamente grandes. Bueno. ¿Está bien? Vamos a poner diverge, Sí, sí. para no complicar. Porque cuando a medida que n tiende a infinito, ¿no? Cuando q es, qué sé yo, 2, es sencillo, porque te queda 2 a la n y se hace arbitrariamente grande. Si q es menos 2, vas a tener una oscilación en el signo, bueno, es un poco más enroscado de decir. Pero creo que es claro ya para todos que si q es más grande que 1 en valor absoluto, eso no converge a ningún lado. Me quedarían algunos casos para mirar. Sí. ¿Qué pasa si q es menos 1?
A ver, tendrías esta serie. -1 a la k-1. O sea, tenés esto. Quiero prestarle un poquito de atención especial a este caso. Sería 1 menos 1 más 1 menos 1. Ojo con esto. Sería como algo oscilatorio, pero no sé si escribirlo así. Varía entre 1 menos 1 y 0. Varía entre 1 y menos 1. Claro, pero si vos lo dejás en... Converge, porque uno por ahí se tiende Depende y dice, no, eso converge a 0. Claro. No converge. Pero no, No. porque fíjate que, ponele, Tampoco. vos tenés, mirá, si n es, usemos la fórmula de arriba, si n es par, ¿qué te quedaría? S sub n es igual a 1 menos Haría menos 1 1. elevado a un número par, lo escribo de una manera brutal. Ah, sí. 1 menos -1. ¿Qué te queda? 0. 0 sobre 0. Sí. O sea, cuando tomás una cantidad par de términos, las sumas parciales dan un número par. ¿No? Sí, sí. ¿Qué pasa si n es impar? Está infinito. Si n es impar, te Tiende a queda 1. 1 menos -1 elevado a un número impar, dividido Sí, por no queda 1 menos 1. Te quedó -1 elevado a un número impar es -1. Con otro cambio de signo te queda más 1. 1 más 1, 2. Dividido 2. Es 1. ¿Está bien? Sí, sí. Y eso es Sí, lo que sí. vemos, ¿no? Porque si vos, ponele, si vos tomás un término de la sucesión si vos tomás un término de la sucesión de sumas parciales, te da 1. Si vos tomás 3 términos, o sea, si cortás acá, te da 1. ¿No? Si elegís una cantidad impar de términos, la suma es 1. Mientras que si elegís una cantidad par de términos, la suma es 0. Pregunto entonces, ¿esta sucesión de sumas parciales converge o diverge? Diverge. Globalmente. ¿Converge o diverge? Diverge. Diverge, porque es así. Las sumas parciales van a aportar así. ¿No? Sí, Está sí. mal poner igual, pero... No me gusta escribirlo así. A ver, escribo un poco más prolijito. Al final las sumas parciales van a ser divergentes. Bueno. Por último, me queda el caso en el que el módulo de Q es menor que 1. Y entonces, si el módulo de Q es menor que 1, más allá del signo, el límite para n tendiendo a infinito de la sucesión de sumas parciales es el límite para n tendiendo a infinito de 1 menos Q, ¿dónde lo habíamos escrito? Q a la n sobre 1 menos Q. Sí. ¿Y esto a dónde va a parar? Q a la n, ¿a dónde tiende ahora? En estas condiciones. ¿A 0? A 0, porque es un número entre 0 y 1. Tiende a 0. Entonces el límite te da 1 sobre 1 menos Q. En nuestro ejemplo, Q era un medio. Igual va a haber una ligera diferencia, porque después mírenlo si quieren, pero
Bueno, lo escribo. Sí. En nuestro ejemplo, Q es un medio y queda 1 dividido 1 menos un medio, o sea, 1 dividido un medio, 2. Da 2 y no 1, porque estamos sumando esto. Noten que la fórmula que estamos desarrollando incluye la potencia 0. ¿Está bien? O sea que estamos sumando un término más. Y por eso la diferencia. ¿Se entiende esto último? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces resumimos diciendo que para esta serie geométrica, si el módulo de Q es menor que 1, podemos escribir que la suma desde 1 hasta infinito de Q a la K menos 1 es 1 dividido 1 menos Q. Esto resume todo este desarrollo, ¿no? Para el caso en que el módulo de la razón de la serie geométrica sea menor que 1, como en nuestro ejemplo, que era un medio, entonces la suma de la serie geométrica se puede calcular haciendo esta cuenta. Noten, por favor, dónde empieza la serie. Si llegaran a una serie geométrica que empieza no sumando la potencia 0, bueno, va a haber que hacer algún arreglito ahí, como en el ejemplo anterior. Sí, sí. Así que bueno, ahí tenemos un ejemplo clásico con el que nos vamos a encontrar varias veces en este curso. Bueno, algunas cositas más. Sí, sí. Voy a apurarme un poquito para lograr meter un teorema más en esta clase. Así que algunos resultados los voy a... Ahora, igual después le voy a decir a Cristian que bueno, que les dedique un ratito para que no queden tan en el aire. Pero voy a anotar algunos resultados de álgebra de series que se parecen, no sé si se parecen es la palabra, pero que son la adaptación de los teoremas que puse hace un ratito sobre sucesiones al caso de series. Miremoslos. ¿Qué estoy tratando de decir? Bueno, una serie, lo acabamos de definir, es una sucesión especial y por lo tanto los teoremas sobre sucesiones aplican a las series. Porque, repito, es una sucesión especial. De ese modo, si vos tenés dos series convergentes, o sea, dos sucesiones de sumas parciales que son convergentes, la sucesión armada con la suma también va a ser convergente. ¿Y a dónde va a converger? A la suma de cada una de esas sucesiones. En resumen, si vos tenés dos series convergentes, la serie armada con la suma también es convergente y converge a la suma de las series. Nada muy sorprendente. Variantes de esto, si vos tenés una serie y armás una nueva serie multiplicando a cada término por una constante, la constante se puede poner afuera. O sea, fíjense que esto que está aquí es una propiedad que si fueran sumas finitas, ¿cómo la llamaríamos? Eso de que tenés una constante multiplicando a cada término de una suma y la constante después la puedes escribir afuera. Distributiva. Esta es la propiedad distributiva. Esta es la distributiva del producto con respecto a la suma. Lo que pasa es que acá hablamos de sumas infinitas, entonces no es una obviedad. Esa distributiva, fíjense que estoy diciendo, si tenés C por una suma,
es igual a sumar todos los términos con la C distribuida. Todo eso es cierto mientras haya convergencia. Sí, sí. Pero fíjense cómo vamos recuperando propiedades que conocemos para la suma. Lo que pasa es que, claro, esto es una suma infinita, no tiene exactamente las mismas propiedades que la... No tiene exactamente las mismas propiedades que la suma convencional. Lo que estamos viendo es qué propiedades de la suma convencional se pueden rescatar. Algunas van a seguir andando, otras no. Así que hay que ser cuidadosos. Voy a mostrarles algunas más. Ok. Profe, si yo quisiera mostrar que una serie o una asociación no es convergente, ¿bastaría con dar un contraejemplo? ¿O tendría que hacer todo No, la depende de cada demostración? serie. Depende de cada serie. Por ejemplo, si la serie es geométrica, ya tenés un criterio. Porque dijimos que la serie geométrica converge cuando la razón es menor que 1 en módulo. Pero no hay un criterio así absoluto para cualquier serie con la que vos te vayas a encontrar. Cada serie merece que la pienses un poquito. Ahora, las series geométricas ya son una familia que está estudiada y entonces, bueno, ya mirás la razón de la serie y decís. Pero frente a otros problemas con series, bueno, cada uno va a tener su historia. ¿Está bien? Muy bien. Voy a dar algún ejemplo más hoy. Bueno, entonces voy a poner algunas propiedades más. Esta parte la voy a apurar un poco, va a ser medio cruel, porque quiero llegar a un teorema que me parece que merece un poco más de atención en este último ratito de clase. Ok. Fíjense que pongo una propiedad que no es ni más ni menos que una generalización de las anteriores. Si formás una combinación lineal con los términos de dos series convergentes, bueno, eso converge y converge a la combinación lineal de las sumas de las series originales. Nada muy sorprendente. Y una cosita más, que la vimos en el ejemplo de la serie geométrica, si suprimís una cantidad finita de términos, la serie nueva mantiene el carácter del original. Fíjense que esta serie geométrica es convergente por todo lo que dijimos y tiene un término más que la serie con la que empezamos toda esta historia, ¿no? La serie con la que empezamos esta historia empezaba en un medio, mientras que la serie geométrica en esta versión generalizada empieza sumando 1. Pero las dos son convergentes, por supuesto convergen a valores distintos. Acá encontramos una diferencia de una unidad. Convergen a valores distintos, pero las dos convergen. ¿Qué estoy tratando de decir? Lo que dice aquí, en una serie se suprime la cantidad finita de términos. Si en una serie se suprime una cantidad finita de términos, la serie nueva mantiene el carácter del original. Es decir, la convergencia o divergencia de una serie no se altera quitándole, no sé, los 100 primeros términos. Te va a cambiar en todo caso el valor de la suma, pero es una cantidad finita de términos. No te va a alterar el carácter de la serie. Si la serie converge y le sacás los primeros 100 términos, bueno, va a converger a otro valor. Al valor que se obtiene sacando los primeros 100 términos, pero va a converger igual. ¿Estamos con esto? Sí. Bien. Vamos entonces a apurarnos un poquito para llegar a un teorema importante con el que quiero cerrar la clase de hoy. Y es el siguiente. Esto es una condición necesaria de convergencia. Lo que dice es que si una serie
converge, entonces el término general tiende a 0. En principio esto parece razonable. ¿Qué quiero decir? Que si una serie converge, ¿uno qué espera? Que los términos de la serie se vuelvan cada vez más chiquitos, ¿no? Estoy tratando de ver que sea razonable. Sí. No es una demostración esto. Pero para que la serie se estabilice en torno a algún valor, lo que uno esperaría es que los términos, a medida que vas avanzando, se vuelvan cada vez más chiquitos, de modo que no te muevan mucho la suma. ¿Sí? Y por eso la suma se debería estabilizar si los términos se van haciendo más chiquitos. Entonces, a medida que seguís sumando, producís pequeñas distorsiones del valor de la suma parcial, pero no mucho. Eso Sí. es lo que se ve, por ejemplo, en las series geométricas, ¿no? En las series geométricas, como las que venimos estudiando, si ustedes se fijan, justamente van a ser convergentes cuando el término general tiende a 0. ¿Qué dijimos? Que convergen cuando la razón es menor que 1 en valor absoluto. Justamente, si la razón es menor que 1 en valor absoluto, el término general, esta expresión, tiende a 0. ¿Sí? Y si no, no. Sí. Entonces, Sí. vamos a ver este teorema, vamos a demostrarlo. Para lo cual vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar dos sumas parciales consecutivas. La enésima suma parcial es la suma parcial desde k igual a 1 hasta n. Consideramos entonces esta suma parcial, vamos a escribirlo un poquito más, a sub 1 más a sub 2, plim, 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 hasta a sub n. Y entonces, a ver, por ahí podría... Bueno. Y después la suma parcial de orden, vamos a poner n-1, es a sub 1, a sub 2, plim, 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 a sub n-1. ¿Por qué hago esto? Porque fíjense que la diferencia entre dos sumas parciales consecutivas, ¿quién me da? ¿Qué me da? 0. No. Sobrevive un término. ¿Quién Uno. sobrevive? ¿Quién sobrevive? ¿Eh? A sub n. Sub n. Ahora bien, por hipótesis, la serie converge. Luego, el límite para n tendiendo a infinito de Sn menos Sn menos 1 existe, porque es el límite de una resta de sucesiones convergentes. Entonces, como es el límite de una resta de sucesiones convergentes, me queda igual a la resta de los límites. Esto es propiedad de sucesiones. ¿Me siguen con este argumento? Tengo dos sucesiones convergentes. Las resto. Obtengo una nueva sucesión convergente. ¿A dónde converge? A la resta de los límites. Ah, pero son iguales esos límites, porque el límite de la suma parcial es la suma de la serie. Y este otro límite de la suma parcial, aunque esté atrasada a 1, como total n tiende a infinito, ¿qué te importa? Va a parar al mismo lugar. Es 0. ¿Está bien? Claro. Pero esta diferencia, ¿quién es?
es A sub n. A sub n. Y entonces lo que probamos, miren entre puntas, es que el término general A sub n tiende a 0. Sí, sí. Lo cual, repito, no debería ser demasiado sorprendente porque uno piensa, bueno, si la suma se va a estabilizar en torno a algún valor, entonces los términos más avanzados de esa suma no deberían mover mucho la suma total. Y esperaríamos que los términos avanzados entonces sean cositas chiquitas que no te mueven mucho la suma. Dicho más formalmente, el término general de una serie convergente tiende a 0. Este teorema se debe usar con prudencia, con mucha prudencia. Yo tenía un cartel de advertencia por acá. A ver, pero un cachito. Vamos a poner mi cartel de advertencia. Lo vamos a poner en alemán, que parece como una advertencia así más firme. Achtung. Vamos a ver. Achtung. Este me gusta. Este teorema tiene una seria advertencia y es que es una implicación en un solo sentido. La implicación es en un solo sentido. Serie converge término general tiende a 0. No vale el recíproco. ¿Está bien? De allí que se hable de condición necesaria. Es necesaria, lo podemos escribir en términos de lo que se llama implicación contrarrecíproca. ¿Cómo sería la contrarrecíproca? Recordemos que si P implica Q, tenés una implicación El término equivalente y es general. no Q, entonces no P. ¿Cómo sería? Sí, sí. Si el término general No no tiende tiende a a 0, 0. la serie no La converge. serie. Claro. Contrarrecíproco. Contrarrecíproco. Término general. No tiende a 0. Entonces, la serie no converge. Esto sí se puede afirmar porque es lógicamente equivalente a la implicación original. La implicación es serie converge, término general tiende a 0. El contrarrecíproco, que es equivalente, es si el término general no tiende a 0, entonces la serie no converge. Pero lo que no vale es el recíproco. O sea, si el término general tiende a 0, no podés afirmar que la serie sea convergente. No se puede leer esto de derecha a izquierda. No puedo leer, si el término general tiende a 0, entonces la serie converge. Eso no es cierto. Por lo tanto, este teorema no sirve para probar que una serie converge, sino para encontrar series que no convergen. Ay, quiero escribir esto, pero... Bueno, a veces no me deja mover los cartelitos y me pone un poco de la nuca.
lo voy a escribir a pulso. Este teorema no permite probar la convergencia de una serie. ¿Es claro esta afirmación? Si yo tengo frente a mí una serie, como la serie geométrica, y veo que el término general tiende a cero, ¿puedo afirmar simplemente por este teorema y sin ningún argumento más que la serie converge? No, tendríamos que buscar Otro que el término argumento. general no tienda a cero para ver que no converge, digamos. Claro, lo que este teorema te permite hacer es encontrar series que no convergen. Lo que sí se puede es probar que una serie diverge. Justamente porque si vos mostrás que el término general no tiende a cero, entonces estás seguro de que la serie no converge. ¿Está bien? Por eso se habla de una condición necesaria de convergencia. Es necesario que el término general tienda a cero para que la serie converja, pero no es suficiente. Sería suficiente si valiera la implicación recíproca, pero no está. No es suficiente con que el término general tienda a cero para que la serie converja. Vamos a mostrar dos ejemplos y los libero. Ejemplo 1. O sea, la serie... Esperame un cachito que muestre los ejemplos y por ahí aclaran. Ejemplo. Vamos a poner una serie que es K sobre 2K más 1. Esta serie tiene un término general bueno, esto se parece a K sobre 2K. El término general tiende a un medio. Entonces, si el término general no es cero, ¿qué se puede decir sobre esta serie? El término general no tiende a cero. ¿Qué se puede decir sobre la serie? Que diverge. Que la serie no converge, que es divergente. La diverge. serie diverge. La serie diverge porque es necesario que el término general... diverge. Es necesario que el término general tienda a cero para que la serie converja. Si el término general no tiende a cero, como estamos viendo aquí, entonces la serie no converge. Sí, sí. Lo que no es suficiente. Ejemplo. Vamos a poner que el término general tienda a cero es necesario, pero no suficiente para la convergencia de la serie. Entonces, el más típico de los ejemplos típicos es la serie armónica. Esta serie, que es la serie de los recíprocos de los números naturales, o sea, 1 dividido 1, más 1 dividido 2, más 1 dividido 3, más 1 dividido 4, plim, plim, plim. Evidentemente el término general tiende a cero. Pero lo que quiero destacar es, ¿el término general tiende a cero? Sí.
Pero eso no es suficiente para que la serie sea convergente. Vimos cómo la serie geométrica tiene término general que tiende a 0 y converge, siempre hablando de razón 1/2, o sea, razón menor que 1. Pero no es suficiente. O sea, como ya lo dije hace un ratito, no podés probar la convergencia de una serie simplemente viendo que el término general tiende a 0. Y el ejemplo clásico es este. ¿Por qué? Porque esta serie diverge. Miremoslo un poquito más. Veamos que diverge. Veamos que, sin embargo, o sea, pese a que el término general tienda a 0, sin embargo, diverge. A ver. Vamos a ordenarlo así. 1 más 1/2 más, voy a escribir 1/3, 1/4, a ver cómo me conviene poner esto. Sí, así va a andar bien. Más 1/5, más 1/6, más 1/7, más 1/8, más plin, plin, plin. Fíjense. Esto, 1/3 es mayor que 1/4, ¿no? Sí, Sí, Entonces, ¿esto es mayor que 2 veces 1/4? O sea, si Sí. tengo un... ¿Estamos con esto? sí, sí. sí, Por ahí sí. podríamos detallarlo un poquito. Le voy a poner que 1/3 es mayor que 1/4. Entonces, globalmente, todo este paréntesis es mayor que 2 veces 1/4. Si yo reemplazara todos los términos por 1/4, tendría algo más chiquito. ¿Y acá qué tengo? Esto es mayor que 1/8. Esto es mayor que 1/8. Esto es mayor que 1/8. Globalmente, esto es entonces mayor que 4/8. Sí, Sí, Y sí. así podría seguir, ¿no? En el sí. próximo paso tendría que tomar 8 términos y probar que todo es mayor que, si yo siguiera, me quedaría algo, ¿se imaginan cómo sigue? Me quedaría 8 términos que son mayores que 8 veces 1/16. Sí, sí. Ah, entonces, las sumas parciales de la serie armónica superan 1 más 1/2 más 2 por 1/4, 4 por 1/8, 8 por 1/16 es siempre 1/2. O sea que yo puedo hacer que las sumas parciales de esta serie superen a cualquier suma de medios. Y eso Sí. lo puedes hacer tan grande como quieras. Claro. Y entonces diverge. ¿Está bien? ¿Estamos con esto? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, muy bien. Bueno, creo que ha sido una buena dosis por hoy. Voy a parar la grabación y después, si quieren, me preguntan.